Dice así: escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Dice: ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, dice, se resecará la tierra, y este es el juicio, y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Muy bien, una relación auténtica con Dios. La relación con Dios es la relación más importante que uno pueda llegar a tener. Por ello uno debe cultivarla diariamente, pero sobre todo correctamente, para que llegue a ser auténtica. Noten que no he dicho una religión auténtica, sino una relación auténtica con Dios. Dios, escucha bien, en la Biblia Dios se identifica muchas veces como Padre, y ahí nos da a entender algo: su intención de entablar una relación paternal con nosotros, como un padre con sus hijos. Cuando le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, él dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque nos dio a entender que la oración nos introduce a una relación con Dios, no un castigo como se nos enseñaron cuando nos confesamos y nos decían: reza 10 Padres Nuestros, reza 10 Ave Marías, como si la oración fuera un castigo. Cuando una de las cosas que Jesús enseñó es que la oración te introduce a una relación de hijo a padre, padre a hijo. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ores, tienes que entender que Dios está presto a escucharte como un padre, está presto a escuchar a su hijo a quien ama. Entonces, para indicar relación con Dios, Dios siempre muchas veces en la Biblia se identifica como papá, para darnos a entender qué tipo de relación quiere Dios que tengamos con Él, de padre a hijo, de hijo a padre. Pero también Dios, hablando de relación, se identifica como un esposo. Y ahí ya nos está diciendo que la intención con esta figura es entablar una relación como lo hacen los cónyuges, como lo hacen los cónyuges. ¿Y cómo es la relación de los cónyuges? Intimidad, amistad, que sea perdurable su amistad, su unión. Es una relación de lealtad, de cuidado, de protección, de providencia mutua, de apoyo mutuo, etcétera. Por ejemplo, en la Biblia Dios llama a Israel su esposa. A la iglesia en el Nuevo Testamento le llama su esposo, y él se presenta como a la iglesia como su esposa, y él se presenta como su esposo, dando a entender una vez más que la relación que quiere Dios que tengamos con él es, digamos así, una relación conyugal, de tipo conyugal. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Si tú no tienes una relación con Dios tipo conyugal, entonces lo más probable es que no tengas una relación auténtica con Dios. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con Oseas? Porque el libro de Oseas, que tiene varios capítulos, en el capítulo 1, para Dios enseñarle a Israel que su esposa Israel se había apartado de Dios y había quebrado palitos, había roto relación con Dios por sus múltiples pecados, que de aquí vamos a ver unos cuantos que ellos hacían. Entonces manda al profeta Oseas a casarse con una prostituta, la cual llega a amar de verdad, aunque esta era prostituta y llegó a ser adúltera. Se fue de la casa de Oseas, él fue y la persiguió y otra vez la regresó a su casa para restaurarla. Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta para enseñarle de manera visual, de manera vívida al pueblo de Israel, que así como Oseas aún amaba a esta prostituta, Dios amaba a Israel, que se había prostituido en el sentido espiritual, pero también físico, como de aquí lo vamos a ver. Entonces, Dios le estaba diciendo a Israel a través del profeta Oseas: yo quiero ser su esposo,
siempre he sido su esposo, siempre he querido ser su esposo para cuidarlos, protegerlos. Quiero una relación con ustedes tipo conyugal, profunda, íntima, de cuidado, etcétera. Pero ustedes han adulterado, han roto relación conmigo, yéndose a otros dioses, practicando cosas que me desagradan, etcétera. Entonces, como le digo una vez más, Dios manda a Oseas para mostrarle a Israel que así como esta prostituta se comportaba con Oseas, pero aún Oseas la amaba, la esperaba, así Dios lo iba a hacer con Israel. Por ejemplo, Oseas 1:2 dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. En Oseas 2:2 dice: échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa. Aquí ya en el capítulo 2, Dios le está diciendo a Israel que habían roto relaciones. Dile a ella que no es mi esposa ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Es una mezcla entre algo real y una metáfora. Está diciendo que Israel aparentemente estaba bien con Dios, como lo vamos a ver más adelante, pero en realidad estaba tan alejado y tan apartado de Dios. Entonces Israel rompe relaciones conyugales, por decirlo así, con Dios por su conducta. El pueblo de Israel pensó, escucha bien, pensó que mientras más religiosos podrían ser, Dios podría aceptar todo su estilo de vida. Por ejemplo, ellos aumentaron el número de sacerdotes de ese tiempo, el número de dioses, el número de templos, el número de altares, pero practicaban fornicación, adulterio, prostitución, borracheras, etc. Oseas 4:10, por ejemplo, dice: comerán, pero no quedarán satisfechos. Esto habla del hambre que iba a venir. Se prostituirán, pero no se saciarán. En otra versión dice: pero no podrán tener hijos, o sea, quedarán estériles. Como un juicio de Dios, ¿no? Porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Aquí hay una mezcla de prostitución real, pero también prostitución espiritual, porque ellos fueron tras dioses, se levantaron ídolos de piedra, de madera, y los adoraban, les rezaban, iban y consultaban a ellos. Pero esa idolatría estaba mezclada también con prostitución religiosa, es decir, que sus templos habían prostitutas, prostitutos también, y había una mezcla de religiosidad con fornicación, perversión y todo eso. Todo eso cayó Israel. Pero ellos pensaban que mientras más multiplicaban los templos, las iglesias y la religiosidad, entonces Dios iba a soportar su estilo de vida. Entonces ellos, la relación bonita que tenían con Dios, donde Dios les había protegido, guardado, bendecido, prosperado tremendamente, la rompieron con Dios. Ahora, hoy vamos a ver 3 características que debe tener una relación auténtica con Dios, y vamos a aprenderla a través del profeta Oseas, del libro de Oseas, y a través de Israel. Ellos no creían que tenían una relación con Dios, pero lo que tenían era una religión con Dios, y una religión a su manera, una religión construida a su modo, ¿sí? Como lo es ahora, ¿no? Yo tengo mi religión, pero me comporto al final como yo quiero. Entonces hoy vamos a no caer en ese error. Hoy vamos a examinar nuestra relación con Dios, si realmente es auténtico o no, y con esas 3 características vamos a examinarla. Entonces, la primera característica que debe tener una relación auténtica con Dios es fidelidad. Fidelidad. Si no hay fidelidad de mi parte hacia Dios, yo no tengo una relación auténtica con Dios. 4:1 de Oseas dice: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Ese es como una resumen de lo que Dios estaba reclamando. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad.
Cuando dice ya no hay, quiere decir que debería haber o debió haber fidelidad, porque en eso se basa una relación. En lo humano, una verdadera relación, una relación auténtica, no puede existir si no hay fidelidad. Sea de una amistad, una cuestión amical de amigos, no puede haber una verdadera amistad si no hay fidelidad. No puede haber un verdadero matrimonio si no hay fidelidad. Y la palabra fidelidad significa en esencia firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Es decir, si fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, quiere decir que si yo tomo a alguien como esposa y alguien me toma como esposo, entonces mi amor hacia ella debe ser constante, mis afectos hacia ella o hacia él deben ser constantes, mis obligaciones también. Yo no puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Los primeros 5 años sí, me encantaba, me alegraba contigo, te amaba, etcétera, pero ya no. Eso ya no es fidelidad, pues, ¿no? Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Fidelidad también tiene que ver con compromiso. Por eso que hablando de lo conyugal, porque en eso se va a basar la relación auténtica con Dios, en lo conyugal, en el altar se juran fidelidad y compromiso, en otras palabras, ¿no? Yo me comprometo, así en la enfermedad, en la pobreza, etcétera. Entonces, serte fiel, estar contigo, amarte y no cambiar eso. Eso es fidelidad, no cambiar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo era la fidelidad de Israel entonces? La fidelidad de Israel se había disminuido a su vez en 3 características. ¿Cómo era la fidelidad de Israel? Su fidelidad era una fidelidad tibia para con Dios. Oseas 7:8 dice, Efraín, que es un sinónimo de Israel, se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Cuando dice se mezcla con las naciones, es porque Dios le había dado leyes y mandamientos a Israel que debió seguir, pero Israel tomó la costumbre de las demás naciones, donde toleraban la prostitución, donde toleraban el adulterio, el sacrificio de niños, el ídolos, la brujería, la hechicería, la mentira, el robo, etc. Todo eso había Israel adoptado de las demás naciones que le rodeaban en su territorio. Entonces dice, Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Una torta cocida de un solo lado. Miren esto que está diciendo. Una torta quemada por un lado, un panqueque quemado por un lado, una tortilla cocida solo por un lado. Cualquier cosa que tú cocines que está cocida por un lado y cruda por el otro, no es comestible. Algo medio cocido, definitivamente lo vas a rechazar. Entonces, Israel era así en su comportamiento, era tibio, su fidelidad era tibia, como un panqueque, como una torta cocida solo por un lado. Es decir, por un lado se mostraban fieles, por ejemplo, lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? Su día de culto, el domingo, nos compungimos, lloramos, tenemos un rato de religiosidad, pero de lunes a sábado, o ni bien salimos del lugar de culto, nosotros mismos somos. Nos olvidamos de Dios y a mentir, a robar, a sacarle la vuelta a la mujer, a seguir chismeando, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, en un momento nos comportamos bien, pero seguimos con nuestro estilo de vida. Esa tibieza es la que Dios siempre ha detestado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:16 lo va a decir de otra manera. Dice, eres frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni siquiera de mi estómago, sino de mi boca. La tibieza para Dios es algo que no puede soportar. Yo sé que cuando era niño me dieron sopa de carnero y me dieron a veces unas comidas muy, muy feas que ni siquiera en la boca podía aguantarlas y las botaba, ¿no? Pero Dios dice que así es la tibieza para Él. Cuando alguien no es fiel a Dios, cuando alguien no es constante en sus sentimientos y afectos hacia Dios, en sus compromisos para con Dios, para Dios es así. Llega un momento en que, vamos a hablarlo así, ¿no? Dios no nos puede tragar, nos vomita, nos rechaza, eso es lo que está diciendo.
Y Dios, por si acaso, no es un Dios viejito, amargado, que a la primera que fallas, ya, no. O sea, Dios había aguantado años, décadas y hasta siglos a Israel en este comportamiento. Y llegó un momento en que su tibieza le dio asco a Dios y rompió relaciones con ellos. Entonces, ¿cómo era la fidelidad de Israel? Tibia. Su fidelidad también era ingrata. Oseas 10:1 dice: Israel, dice Dios, era una vid frondosa que daba fruto a su antojo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, habla de prosperidad, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosa hacía sus piedras sagradas. Esto hace una alusión a la idolatría. Más prosperaba Dios a Israel, más idólatras se volvían. Era una vid frondosa que daba fruto a su antojo. Todo lo que ellos hacían prosperaba en el ganado, en la economía, cuando si sembraban algo, si sus ejércitos combatían, ellos ganaban, si se defendían, lograban derrotar a sus enemigos, todo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares idólatras se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas se hacían sus piedras sagradas. Su fidelidad era ingrata. ¿Por qué era ingrata? Porque en vez de estar agradecidos con Dios y volverse a Dios de todo corazón, Dios más los bendecía, ellos más hacían una de las cosas que más detesta Dios, que es la idolatría. Por la idolatría Israel fue varias veces llevado cautivo. Por eso que, por lo menos físicamente, tú ves al judío en la actualidad, bueno, ya en los tiempos de Jesús, nunca más el judío erigió ninguna imagen a ningún dios, jamás, nunca, porque ellos vivieron como 2 o 3 exilios y aprendieron que jamás, mejor dicho, aprendieron que la idolatría fue lo que les llevó a ellos a la destrucción espiritual, material, física y todo ello. Entonces la fidelidad para con Dios era ingrata. Dios los bendecía, pero ellos se apartaban de Dios. Y acá hay una cosa que siempre repetimos, ¿no? Bendición de Dios no es aprobación de Dios. La gente piensa equivocadamente que porque Dios los bendice y los prospera, ellos ya están bien delante de Dios. Y no es así. A veces, y creo que es muy conocido esto para nosotros, ¿no? A veces Dios más te prospera, más te aleja de Dios. De repente no eriges un ídolo, pero tu ídolo empieza a ser el dinero, porque no lo administras conforme a como Dios quiere que lo administres. ¿Qué más? ¿Cómo era la fidelidad de Israel? Por último, la fidelidad de Israel era una fidelidad inversa. Es decir, la fidelidad de Dios hizo que se erigiera una infidelidad en ellos. La fidelidad de Dios trajo infidelidad a ellos. Debió ser al revés, ¿no? La fidelidad de Dios debió fidelizarlos a ellos. Pero ellos hicieron lo contrario. Por eso era una fidelidad inversa. O sea, era infidelidad directamente proporcional a la fidelidad de Dios. Más fidelidad de Dios, más infidelidad de ellos. Oseas 11:2 dice: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, que era un ídolo, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Y no conoció que yo le cuidaba. O sea, ellos pensaban que su prosperidad, sus bendiciones eran por rezarse a los ídolos, hacerles sacrificios a los ídolos, llevarlos por aquí, por allá, etc. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio, o sea, los libera de la esclavitud, y puse delante de ellos la comida. Más insistía Dios con ellos, más le mostraba amor, más los bendecía. Estos actuaban a la inversa, se alejaban de Dios y más se perdían. Esto es muy parecido a lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? Dios puede bendecir más una nación, más una región, más un hogar, más una vida, y esa persona, lejos de irse al Dios verdadero, construye ídolos, sea en el corazón o sea físicamente hablando, porque nuestro pueblo es así, sumamente idólatra. Y si alguien se ofende con esto, bueno, eso está en la palabra del Señor, que se ofenda. Así, siempre se ofendían cuando Jeremías, Oseas, Isaías y Elías y todos aquellos hablaban de idolatría, siempre se ofendían. Así que no me de extrañar si alguien se ofende con esta
con esto que estoy diciendo. Entonces, hicieron todo lo contrario a lo que debería ser la fidelidad para con Dios. En vez de ser constantes, eran tibios. En vez de ser agradecidos, fueron ingratos. En vez de ser retributivos, es decir, Dios es fiel y ellos también debieron ser fieles, al contrario, fueron más infieles todavía. Y así una vez más pasa con nosotros. A veces Dios más nos bendice, más nos alejamos de Dios. Por eso tú tienes que pensar hoy, ¿tu relación con Dios es auténtica? ¿En qué se basa tu relación con Dios? De repente tú dices, como Israel, uy, todo lo que hago prospera. Mi relación es auténtica con Dios. Debo tener a Dios en mi corazón. Debo estar bien con Dios. No es así. Al final vamos a ver en qué significa una relación, más específicamente una relación auténtica con Dios. Por ahora, una relación auténtica con Dios tiene que haber fidelidad de parte de Dios. Que lo que Dios te diga hacer, tienes que hacerlo con fidelidad. La segunda característica de una relación auténtica con Dios es que tiene que haber amor. Dice, ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor. Entonces, si dice que ya no hay fidelidad ni amor, es que debería o debió haber fidelidad y amor. Ya no hay entre mi pueblo amor, debió haber amor. ¿Y qué significa amor? O sea, amor a Dios. Decir, ay, yo amo a Dios, ay, yo siento a Dios en mi corazón, eso no es amor. Vamos a ver cómo era el amor de Israel para con Dios. Y ahí vamos a dilucidar qué debe ser el verdadero amor para con Dios o cómo debe serlo. Su amor de Israel para con Dios era un amor del momento, algo que Dios detesta. Oseas 6:4 dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Su amor es como nube matutina que aparece, ha visto por lo menos en el cielo piurano, aparecen las nubes por ahí y de pronto sale el sol y se disipan rápidamente. O el rocío, que se da a veces en ciertos lugares como los desérticos en Israel, el rocío, que es una especie de humedad de agüita que sale en las plantas, pero rápidamente sale el sol y se evapora. Dice que el amor de Israel para con Dios era así, momentáneo, fugaz. Ahora, en lo humano, porque Dios está ejemplificando que la relación con nosotros debe ser como una relación humana conyugal. Entonces, en lo humano, ¿es amor si alguien te ama del momento? ¿Es amor si alguien te ama de un momento a otro nada más? Eso no es amor, ¿verdad? Sabemos que en una relación conyugal el amor verdadero es un amor constante, no del momento. Hoy te muestro amor, hoy te digo palabras bonitas y toda la semana estoy amargado y molesto contigo. Eso no es un verdadero amor, digamos así, ¿no? Entonces, el amor de Israel para con Dios era un amor del momento nada más. Se emocionaban con Dios, le decían a Dios tantas cosas bonitas, pero terminaba su culto religioso y seguían en lo mismo. ¿Cómo más era su amor? Su amor era superficial. Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Qué significa esto? Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. En el Antiguo Testamento Dios había establecido un sistema de sacrificios como sistema de adoración, digamos así, y para relacionarse con Dios. Es decir, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Cuando alguien pecaba contra Dios, esa persona debería morir. Cuando alguien rompía los mandamientos de Dios, esa persona debería morir. Pero como Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y quería enseñarle al pueblo de Israel la verdad de Cristo, que Él iba a morir en vez de nosotros, entonces Dios le decía al pueblo de Israel, en vez de morir la persona que pecó, va a morir alguien por él, un animal. Así que debe traer un animal de tales características y traerlo al altar, traerlo al tabernáculo o al templo, dependiendo de la época, para que sea sacrificado en vez de él. El sacerdote ponía las manos en el animal y era un simbolismo para, como diciendo, el pecado de la persona es traspasado al animal, y como la paga del pecado es muerte, el animal moría en vez de la persona y la persona quedaba libre de la culpa y Dios lo perdonaba. Eso era a nivel personal. A nivel nacional, digamos así,
Israel una vez al año enviaba al sumo sacerdote, al sacerdote principal, al lugar santísimo del templo para hacer sacrificio por él y por todo el pueblo para obtener un año más de perdón de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le dice quiero amor y no sacrificio? Porque como todo religioso y como toda religiosidad y como el ser humano convierte todo en religiosidad superficial, ¿qué hacían ellos? Decían, que yo fornico, le engaño a mi esposa, miento, robo, soy un político corrupto, soy un juez corrupto, que en vez de hacer un juicio correcto lo hizo por soborno, etc. Bueno, eso está en contra de la ley de Dios. ¿Qué tengo que hacer? A ver qué dice la ley. Dice la ley que tengo que llevar un animal tal, palomita tal, harina. Ya, ok. Voy a comprar todos los ingredientes, voy a traer todos los animales perfectos que Dios me dice y los traigo al altar. A ver, sacerdote, aquí están los animales. Sacrifícalos, quémalos. Ya sacerdote, ya estoy limpio de todo pecado. Sí, entonces me iba a mi casa a hacer lo mismo. Y volví otra vez y simplemente el sistema de sacrificios que Dios lo estableció para enseñarles la verdad espiritual de que algún día iba a venir Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, a morir por el pecado del mundo. Y era un sistema relacional con Dios también de adoración, donde tenían que ir con verdadero arrepentimiento, ir entendiendo que la paga del pecado es muerte, que alguien estaba muriendo en vez de ellos, ir con un corazón contrito y humillado y con un compromiso de no volver a pecar, como Jesús le dijo a esta mujer en adulterio, ni yo te condeno, pero anda y no peques más. En vez de ir con esa actitud, simplemente su amor era superficial, es decir, superficialmente cumplían toda la ley con el animal que debían llevar, etc. Pero interiormente no había ningún cambio, su vida era la misma. Entonces este sistema de sacrificio se volvió en algo superficial religioso y Dios se hartó de eso. La gente seguía viviendo de la misma manera, exactamente como hoy. La gente se relaciona con Dios de una manera superficial. En nuestra ciudad hay un montón de templos religiosos. En nuestro Perú, en nuestra ciudad, en nuestro Perú, hay un montón de peregrinaciones, de ritos, de cultos y sacrificios que se hacen, pero la gente no cambia. Y el Perú está como está, el mundo está como está, porque nosotros hemos convertido una relación con Dios en una religión con Dios superficial. Y esto creo que lo puedes notar en tus centros laborales, en tu centro de trabajo. Cuando tú quieres hablar de estas cosas a tus amigos te podrán escuchar un momento y se emocionarán, pero siguen mintiendo. Yo me he dado cuenta que, y en tus trabajos te vas a dar cuenta que cuanto menos tengan la oportunidad, ellos siempre van a querer sacarle la vuelta a la ley, al reglamento, mentir y todas esas cosas. Pero la mayoría de ellos tienen un culto religioso. Ese tipo de amor Dios no lo acepta, superficial. ¿Y cómo era su amor también? Era un amor ileal, no leal, porque habían quebrantado el pacto con Dios. 6:7 dice, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. El pacto ahí era en torno a la ley de Dios, es decir, Dios decía, yo lo voy a bendecir, proteger, salvar, etc. Y ustedes van a guardar mis mandamientos. Habían hecho un pacto con Dios y Dios con ellos. El pacto del Sinaí, ¿no? Pero ellos rompieron el pacto. Querían solo la bendición de Dios, querían la protección de Dios, querían todo lo de Dios, pero sin cumplir ellos su parte. Habían quebrantado el pacto con Dios. En lo humano, por ejemplo, si alguien promete amor en el altar y rompe el pacto, o sea, con el adulterio, la Biblia dice que se rompe el pacto matrimonial, ya no es amor, pues. Ya no es un verdadero amor. Es un amor ileal, porque el amor es leal. Entonces, el verdadero amor, si pretendemos tener una relación auténtica con Dios, debe ser una relación de amor. Y el verdadero amor, si pretendemos amar a Dios, no debe ser un amor del momento, un amor superficial, un amor ileal, sino leal. En una auténtica relación con Dios, el amor debe ser también auténtico. Ahora, el auténtico amor, para terminar con este punto, está relacionado con su palabra.
Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué dice Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Podrás en nuestra ciudad tener 1000 templos, 1000 religiones y lo que quieras, pero al final la Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra guardará. Grábate bien eso. El indicador de una relación auténtica con Dios es de amor, y el indicador a su vez de un verdadero amor es cuánto guardamos su palabra. Una relación auténtica con Dios se basa en el amor a su palabra. O sea, lo que te estoy diciendo es obediencia. Y por último, una relación auténtica con Dios se ve por el conocimiento que uno tenga de Dios. Dice: ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. ¿Cómo era su conocimiento de Dios? 6:3. O sea, cuando dice ya no hay conocimiento de Dios, significa que debe haber conocimiento de Dios. Pero ¿cómo así conocimiento de Dios? ¿Cómo era su conocimiento de Dios del pueblo de Israel? Dice Oseas 6:3. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa esto? Que una relación auténtica con Dios tiene que tener conocimiento de Dios. A ver, número 1, se refiere a, obviamente, esto, ¿no? Es decir, la gente no le interesa conocer a Dios y no le interesa el conocimiento de Dios. Cuando tú le predicas a tus amigos, a tus familiares, te aguantan un poco que tú le hables de Dios. Después ya no quieren y no soportan el conocimiento de Dios. Aún, sobre todo aún, cuando tú empiezas a hablarles de Dios y de alguna manera se está describiendo su conducta, su hipocresía, su falta de fidelidad y de amor hacia Dios. Peor todavía. Entonces, si tú no quieres tener conocimiento de Dios, no te interesa, no te atrae el conocimiento, no quieres conocer más de Dios, hagas lo que hagas los sacrificios que hagas, tengas la religión que tengas, tu relación no podrá ser auténtica con Dios. Y número 2, es decir, ¿qué significa tener conocimiento de Dios? Ya, voy a meterme un curso de teología, voy a estudiar teología 3-5 años, me voy a convertir en un teólogo y tendré una relación auténtica con Dios. No, tampoco es así. Porque en la Biblia, conocimiento de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. O de otra manera, en la Biblia, conocimiento de Dios es lo mismo que conocer a Dios. En la Biblia, tener conocimiento de Dios significa ser coherente con Dios. Es decir, si Dios me da información de Él, si Dios me da revelación de Él, y mi conducta no es coherente con esa revelación que recibo de Dios, entonces yo no tengo conocimiento de Dios o no conozco de Dios. Por ejemplo, si a mí Dios me dice: el que mienta no mienta más, y me reveló que la mentira es malo, es pecado, no es justificable, ya Dios me reveló que aborrece la mentira, y yo miento, entonces yo tengo conocimiento de Dios, pero no conozco a Dios. El conocimiento que se refiere aquí es conocimiento práctico, profundo, real, de revelación de Dios. Si a mí Dios me dice que Dios aborrece el adulterio y yo le saco la vuelta a mi esposa, y hablo de esto muchas veces porque es lo más común, yo lo escucho a diario en amigos, en el trabajo, etc. Entonces, si yo le manifiesto a alguien que Dios aborrece eso y lo sigo practicando, entonces yo tengo conocimiento de Dios porque sé que a Dios no le gusta eso, pero no conozco a Dios. Sin embargo, si yo recibo esa información de Dios, que Dios es así, que Dios quiere esto, y lo aplico a mi vida y me amoldo a lo que Dios dice y lo obedezco, entonces yo empiezo a conocer a Dios. Porque dice así: conozcamos al Señor. Número 1, vayamos tras su conocimiento. ¿Qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que desea, lo que no desea? Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Es decir, si tú empiezas a querer
conocer a Dios, a tener conocimiento de Dios y a conocer a Dios, dice que así como sale pronto el sol, Él se va a manifestar a ti. Es decir, en la medida que tú vayas conociendo las cosas de Dios, a Dios, el carácter de Dios, por medio de su palabra, Dios se va a manifestar en tu vida. Conocerle a Dios va a traer la manifestación de Dios a la persona que le quiere conocer. En conclusión, Israel rompió relaciones conyugales con Dios por su conducta. El pueblo de Israel pensó que mientras más religiosos podrían ser, Dios podría aceptar su estilo de vida. Aumentaron el número de sacerdotes, de dioses, de altares, sacrificios, cumplían con todo lo externo de la ley, pero practicaban la fornicación, el adulterio, la prostitución, la borrachera, etc. Por donde yo trabajo hay un lugar donde se han puesto muchas prostitutas, en su mayoría de otra nacionalidad. Y ahí veo como hombres, desde jóvenes hasta a personas casadas, van y toman entre comillas su servicio. La vez pasada me contaron de que una ente del gobierno empezó con un megáfono a decirle a un señor que se sacaba una de ellas, a denunciarlo, a filmarlo directamente por el Facebook y denunciarlo, que cómo es posible que teniendo esposa vaya a tomar el servicio de las prostitutas. Obviamente esta fiscalizadora lo hacía porque estas prostitutas están en casas, en las calles. Entonces era una manera de acabar con eso. Equivocado o no, la manera correcta o no, pero en fin. Aún Dios habla por medio de ella. Entonces, amados hermanos, en conclusión, una relación auténtica con Dios se basa en una relación de fidelidad con Dios. Yo no sé si tú estás desanimado, yo no sé si tú eres de los que dicen el Señor no me escuchó y por eso me aparté de Él. Dios no escucha mi oración, entonces estoy desanimado, ya no quiero buscarle, no quiero leer su palabra, ya no quiero obedecerle a Dios. Pero déjame decirte que una relación auténtica con Dios se basa en fidelidad. Fidelidad es no cambiar tus sentimientos, emociones, tus compromisos para con Dios. Una relación auténtica con Dios se basa en el amor, un amor no superficial, no del momentito, sino auténtico, profundo, duradero. Se basa en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es en la Biblia conocer a Dios de manera práctica, real. Es ser coherente con lo que yo recibo de Dios como revelación, información y mi vida y mi conducta amoldarle ese conocimiento y revelación de Dios. Amados hermanos, tengamos una relación profunda con Dios, tengamos una relación auténtica con Dios, tengamos una relación verdadera con Dios. No te desanimes, sigue fiel a Dios, sigue amando a Dios con todo tu corazón, sigue obteniendo conocimiento de Dios y como Dios dice, Él se va a manifestar. Así como el sol sale rápido, se demora un poco sí, pero así como sale de todas maneras rápido, Dios se va a manifestar. Vas a ver que cuando Él se manifieste, por tú tener una relación auténtica con Dios, de fidelidad, de amor, de más conocimiento de Dios, de querer conocer más a Dios, verás que cuando Él se manifieste, tú dirás, Dios no se demoró tanto que digamos. Si tú ves la historia de José, Dios le respondió Dios le dio un sueño a José que lo iba a prosperar tremendamente y pasaron 17 años aproximadamente desde que José recibió ese sueño, esa revelación de Dios. A José lo vendieron sus hermanos, estuvo en la cárcel, lo trataron injustamente hasta que Dios empezó a voltear todo. Y una vez que José logra el sueño que Dios le había dado, José lo olvida todo. José es restaurado, es bendecido, perdona a sus hermanos que lo vendieron, que lo quisieron matar, etc. Eso hace Dios. Si nos mantenemos en una relación auténtica con Dios, Dios se va a manifestar a nosotros. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Y la relación que hemos roto contigo queremos restaurarla. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. A Israel tú le diste sacrificios de corderos, de animales. Ahora, Señor, tú has dado el verdadero sacrificio, el verdadero cordero que es Jesucristo. Queremos venir a Cristo para perdón de nuestros pecados. Queremos arrepentirnos porque lo que hemos tenido contigo no ha sido una relación, sino una religión contigo. Hemos tenido un amor superficial, una fidelidad tibia,
una fidelidad inversa, Señor. Nos hemos olvidado de ti, tú nos has bendecido, Dios, pero hemos tenido una relación muy tibia para contigo, Señor. Y el conocimiento que tenemos de ti es muy poco, es muy pobre. No tenemos hambre y sed de ti. Queremos pedirte perdón. Queremos corregir nuestra conducta. Nos hemos estado engañando, Señor, siendo religiosos, viviendo una vida superficial. Tú has dicho, el que me ama mi palabra guardará. Y hoy queremos arrepentirnos, Señor. Hoy queremos volver a nuestro esposo, que es Jesucristo. Hoy queremos ser perdonados por ti. Hoy queremos seguir siendo fieles a ti, amarte a ti, venga lo que venga, pase lo que pase. Y queremos conocerte más y queremos que te manifiestes a nosotros, Señor. Queremos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, queremos que cambie nuestra vida. Ya no queremos ser como el pueblo de Israel, Señor. Tú nos has traído con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor nos has traído y queremos responderte con fidelidad, Señor. Perdónanos si no hemos tenido una relación, Señor, auténtica contigo y nos hemos engañado. Hoy, Dios mío, queremos renunciar a toda práctica pecaminosa para vivir una nueva vida contigo, con Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Tú eres como seas, Señor, que a pesar que somos infieles, tú has permanecido fiel, esperando, Señor, que volvamos a tu casa, que volvamos a ti, que volvamos a vivir contigo y a tu manera, Señor. Gracias por todo. Dejamos nuestras vidas en tus manos y hoy decidimos vivir una relación auténtica contigo, en fidelidad, en amor verdadero, Señor, no del momento, no superficial, y a ser leales a ti y a no romper el pacto, no romper tu palabra. Y aun si lo hacemos, sabemos que tú eres fiel, Señor. Dice tu palabra, si somos infieles, tú permaneces fiel. Pero esa fidelidad no es para jugar, no es para seguir en el pecado, Señor, sabemos, sino es para poder ir con confianza y restaurarnos en tu amor, en tu fidelidad y en tu gracia. Señor, te agradecemos por tu palabra, por encaminarnos, por animarnos, por exhortarnos. Gracias por todo y en el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga, suscríbete al canal, comenta y comparte y nos vemos Dios mediante hasta la próxima oportunidad.